noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a cerrar juntos la semana. Cerramos el tema del que veníamos hablando. Hoy es la última noche que vamos a hablar de Alzheimer, una problemática muy importante y a tener en cuenta. Vienen profesionales como siempre, vienen familiares además de pacientes y tenemos a nuestros panelistas. Hoy es la noche de viajes y lugares. En la mesa estaremos conociendo destinos increíbles, estaremos viajando por el mundo con Elvio Acevedo y muchísimo más. Así que todos invitados, vamos a ver los anticipos, los adelantos de la noche y luego abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Seguimos charlando sobre el Alzheimer. ¿Hay información sobre esta enfermedad? En 5 noches, viajes y lugares, el diseñador Elvio Acevedo nos muestra sus destinos favoritos. Oncativo se prepara para la fiesta del salame casero y conocemos los mejores lugares de Colombia. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Estamos en vivo y así abrimos el living, 9 de la noche, 31 minutos. Estamos con especialistas, estamos acompañados con los panelistas del día viernes. En primer lugar voy a presentar al doctor Janus Kremer, que es director del Instituto Privado Kremer. Además es la primera institución de salud de Córdoba que se especializa en neuropsiquiatría y medicina avanzada. Doctor, buenas noches. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por venir, muchísimas gracias. Y también tenemos con nosotros a Cristina del Valle Herrera, que es integrante de ALMA, la fundación del cual ya tuvimos dos invitadas el día lunes también. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por venir. Fede Helic, Fer Sapia, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, muy contento de estar como siempre. Sí. Gracias, como siempre, como cada viernes aquí, acompañando y hablando de los temas que realmente nos importan y que está bueno tener en consideración, como por ejemplo el Alzheimer, una enfermedad de la que nadie está exento, de la que poco se sabe, de la que poca información hay, de la que poca prevención también hay, y de la que podemos llegar a sufrir muchísimo. El 60-70% de los casos que se consideran de demencia son a causa del Alzheimer. Vamos a ver lo que decían los especialistas el día miércoles y luego abrimos el juego acá. Dale. Esto pasó en 5 noches. No es que sea hereditaria, sino que hay predisposición genética para adquirir este tipo particular de demencia, que es la demencia de Alzheimer, pero en ella también interactúan un montón de otros fenómenos. Decimos que hay una multicausalidad en cuanto a por qué se desencadena. Claro. Y que tienen que ver con el estrés oxidativo, con alteraciones vasculares, hipertensión, etcétera. Vamos a ver ahora el informe que preparó la producción para el día de hoy y empezamos a charlar aquí, empezamos a hablar con nuestro especialista, con el médico, empezamos a hablar con Cristina también, que además es familiar de un paciente con Alzheimer. Así que tenemos todas las campanas y para ir viendo también, ir metiéndonos de qué manera detectarlo a tiempo, de qué manera saber o de qué manera empezar a prevenir en algún momento importante de nuestra vida y en una edad además en que tendríamos que empezar a hacerlo. Vemos el informe y luego lo charlamos, dale. El Alzheimer es una afección neurodegenerativa que conlleva un deterioro progresivo y definitivo de las células nerviosas, provocando la demencia senil. Esta enfermedad tiene una profunda repercusión sobre la vida diaria de los enfermos. La persona pierde conciencia de las experiencias y hechos recientes. Recuerda su nombre, pero olvida parte de su historia personal. Necesita ayuda para vestirse apropiadamente y para ir al baño. Se altera el ciclo normal del sueño. Duerme durante el día y está inquieto en la noche. Siente desconfianza y sufre delirios. Con la palabra Alzheimer me viene a la mente condena. Condena personal. Condena que diríamos inmerecida. Condena que incluso piensas que ni la peor persona del mundo podría llegar a merecer jamás. Una enfermedad muy cruel con las personas y con las familias. ¿Qué es lo último que pierde un enfermo de Alzheimer? La sonrisa. Uno supone que si una persona en la cama, cuando ha perdido toda su mente, es capaz de sonreírle a un familiar, es porque algo lo conecta con el familiar. Pero es posible que a partir del momento en que pierde la sonrisa, ya sea incapaz de reconocer a alguien o de percibir algún contacto con alguien. ¿Hay concientización y campañas sobre esta enfermedad? ¿Cuáles son los factores de riesgo del Alzheimer? ¿Se puede prevenir?
Y creo que lo más importante que empezamos a recoger también de los días anteriores y de lo que venimos hablando, ya sabemos que es algo progresivo, que es irreversible y que con el paso del tiempo se va haciendo cada vez peor y que no tiene cura. Ahora, en los pasos previos, ¿existe la prevención, existe forma de prevenirlo a una edad determinada también? Bueno, creo que primero que nada el informe está muy bien, pero es importante hacer una aclaración. El término demencia senil es un término incorrecto. Bien. No existe, no se usa hace más de 20 años, igual que el término arteriosclerosis. O sea, empecemos a decir las cosas como son. Perfecto. Porque en realidad el término demencia senil no tiene valor desde el punto de vista médico-legal. O sea, si firmamos un certificado y eso va a una pericia, no tiene ningún valor. Y tampoco tiene valor desde un punto de vista de clasificaciones de las enfermedades modernas. ¿Y cómo se llamaría entonces? Se llama o demencia de Alzheimer, como bien decíamos recién, el 70% de las demencias son por Alzheimer, un 20-25% son por daño vascular, lo que antes mal se llamaba arteriosclerosis, y hay un 5-10% que son otros tipos de demencia, como la demencia del lóbulo frontal, la demencia por el Parkinson, claro. Que el Parkinson, aproximadamente un 40% de los enfermos de Parkinson terminan haciendo demencia. El tema de la prevención es un tema que ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Yo atendí a la mamá de Cristina, me estaba acordando ahora, y era otra medicina la que hacíamos hace 15 años. Hoy nuestra sala de espera ha cambiado dramáticamente. Hemos pasado de tener gerontes en la sala de espera a tener gente de edad media, claro. Porque consultan muchísimo los que son hijos de los pacientes por miedo a la enfermedad, o también gracias a todos estos programas de difusión la gente está mucho más consciente de la enfermedad y consulta de manera más temprana. Para que el público se ubique, el cerebro normal pesa 1,5 kilos y el cerebro final de cuando un paciente con Alzheimer muere pesa 900 gramos, quiere decir que se pierde un medio kilo de cerebro. Por lo tanto, lo que vos me preguntás, la prevención, es mucho más fácil hacerla cuando queda masa cerebral, cuando el cerebro todavía tiene una masa de neuronas vivas, claro. Que cuando ya se ha reducido y hay una atrofia total. La prevención, todavía no se puede prevenir la enfermedad, pero todas las drogas que actualmente estamos investigando están apuntando a ser lo que se llama drogas modificadoras de enfermedad que la frenen. En esto no se puede ni prevenir ni prever tampoco, digamos, ¿es como muy difícil preverlo? No, actualmente hay métodos y en Argentina ya se cuentan con esos métodos, especialmente en el FLENI de Buenos Aires, que podemos saber de manera muy temprana, casi cuando apenas aparecen los síntomas, no digamos en una persona de 70 años, sino en una persona de 50 años, que tiene apenas los primeros síntomas, una pérdida leve de memoria, lo que sea, podemos saber con estos métodos, casi con una exactitud matemática, si esto va a desembocar en Alzheimer o no. Claro, bien, por lo menos como para ya tener una previa de lo que puede ser el No solamente para tener una previa, sino por todos los tratamientos experimentales que hay, se le puede ofrecer a la familia, al paciente participar de esto. Imagínate que una persona con un Alzheimer temprano es una persona absolutamente en sus cabales, que está trabajando, que tiene hijos en edad productiva, que tiene toda una vida que organizar. No es lo mismo que tomen las decisiones por vos que tomarlas uno por sí mismo y decir, bueno, yo quiero que con mi vida se haga esto, quiero que con mi patrimonio se haga esto, quiero que cuando yo me muera se haga esto. O sea que tiene una importancia tremenda todo lo que se ha avanzado actualmente en el diagnóstico temprano. Hablamos mucho sobre la información y sobre la información y el acceso que tenemos como ciudadanos comunes, más allá de tener a alguien o no. Digo, cuando de repente aparece un enfermo en la familia, a partir de ahí, en la mayoría de los casos, se empieza a tener información sobre la enfermedad en la que se tiene. Imagino que con el Alzheimer ha sido así y muchísimo más también, porque no es muy común, no es muy popular que se sepa o que haya mucha información o divulgación sobre Alzheimer, ¿no? Sí, la divulgación ha crecido mucho también, como dice el doctor, ha cambiado mucho. Yo tengo la experiencia familiar desde el año 2000 que nosotros tomamos contacto con el doctor. Claro, en esta época, ni hablar. Era una cosa totalmente extraña. Es más, yo comentaba que hasta teníamos una actitud como sociedad de una enfermedad vergonzante, porque era tan desconocida que era como una situación que desestructuraba comportamientos familiares y sociales. Bienvenido sea la difusión y la investigación. Hoy tenemos una enfermedad más en la que tenemos que pensar cómo
acompañamos al paciente y cómo reestructuramos nuestro grupo, nuestro entorno para poder hacer ese acompañamiento lo mejor posible. Claro. Y la mejor receta, el mejor remedio es la compañía y el amor hacia la persona que está afectada, porque también quizás hay algunas que también afectan al entorno, pero si hay una predisposición y una voluntad cercana rodeando al paciente, seguramente va a ser más fácil, no quizás vinculante del todo o curativa, pero sí va a ser más ameno todo. Me ponía a pensar nomás que por ahí cuando vamos al gimnasio entrenamos músculos, piernas, brazos. ¿Cuánto hacemos de la vida diaria para entrenar el músculo más importante que es el cerebro? ¿Cuánto hacemos para mantenerlo permanentemente activo? Porque el cerebro es multitasking. No digo que podemos hacer muchas cosas o infinitas, pero sí podemos darle acción para de alguna forma evitar un sedentarismo y que sea una herramienta bien activa en el caso de que un día tengamos que cuando la avanzada edad, ¿viste? Cuando decimos mi abuelo tiene 85 años, está lúcido, perfecto, lo tomamos como un triunfo. Mi abuelo está bien con 85 años, cuando quisiéramos todos, una vez que lleguemos a esa edad, poder estar en la mejor situación de salud mental. Pero reitero, ¿cuánto hacemos nosotros en la vida diaria para seguir practicando el músculo más importante que tenemos? Lo tiro nomás, crucigrama, ajedrez, pero sería importante que le demos no, ejercitar el cerebro, aprenderse las capitales del mundo. Ofrecerse las capitales del mundo. ¿Ustedes se saben todas las capitales del mundo desde los 7 años? 7 años. Ahí es el diccionario seguro de chico o el calendario. Lamentablemente, me provoco otros trastornos, pero por lo menos creo que no va a ser... Al final de este bloque le vamos a permitir una pregunta sobre un país a algún integrante del panel para que responda Fede. Fer. Sí, la verdad que es un tema muy delicado, muy complejo y que creo que hoy lamentablemente les roza a muchísima gente y cada vez a más y a más temprana edad, que es lo que más por ahí preocupa, aunque no debería ser así, no debería preocupar por la temprana edad, sino por la cantidad de gente que le afecta. Hablábamos por ahí un poco de este desconocimiento. Mi abuela falleció en el 2006 y a nosotros nos habían dicho que era demencia senil lo que tenía, y justamente lo primero que preguntábamos fuera de aire la diferencia que había, y en realidad, bueno, ahora el doctor lo dejó bastante claro. Pero creo que más allá de lo que afecta obviamente a la persona que está enferma, afecta a todo el núcleo familiar, amigos, allegados, porque la verdad es que la persona llega a un punto en el que termina desconectándose de la realidad, no reconociendo los vínculos, y es súper doloroso. Uno no sabe por ahí si la persona a la que sufre se da cuenta de eso, o hasta dónde es consciente de algunas cosas. En el caso de mi abuela, ella por ahí veía cosas y ella decía, yo sé que lo que veo no existe, pero lo veo y bueno, lo estoy viendo. O sea, era como algo muy raro, y al que le toca como familiar es muy duro también, y creo que obviamente que la contención de la familia es muy importante, pero también el tratar de evitar llegar a esa situación. Y justamente yo venía leyendo un poco del tema, que el tema de ejercitar es real, el ejercitar la memoria, y aparte un montón el doctor dirá realmente un poco mejor, de cosas que pueden ayudar a prevenir o a mejorar, como decían, uno ejercita la cabeza, ejercita el corazón hace que también se ejercite el cerebro, el tema de la alimentación, el tema obviamente de mantener los vínculos, de la actividad física. Bueno, como que hay muchas cosas que mientras mejor tengas esa calidad de vida también podés evitar o tratar por lo menos de paliar algunos síntomas. Sí, tocaste absolutamente los puntos correctos, porque en realidad la enfermedad de Alzheimer es el final de un viaje. La enfermedad comienza con un tipo de mi edad, con una pérdida de memoria muy leve o un cambio de conducta, y termina en una persona de 80, 85 años totalmente postrada en una cama. Entonces, en cierta forma, esto merece varios análisis. Uno, se envejece y se muere como se vivió. De nada tiene sentido empezar a los 75 años a hacer sudoku o crucigrama, claro, porque eso es una estupidez, eso es una... Hay que ejercitarlo todos los días. Hay que ejercitarlo todos los días en la vida, desde siempre. Sí, sí, es como salir a correr a los 75, por digamos, supuesto. Si no lo hiciste hasta ahí. O sea, se vegetariano a los 80, claro. Te vas a infartar a las 2 cuadras. Es muy importante la dieta, no cabe duda. Hoy ha cambiado absolutamente incluso cómo se conforma ya un sistema de salud. Un equipo de Pobre Cristina nos soportó cuando recién empezábamos con todo el tema de Alzheimer en Argentina. Pero hoy por hoy se ha complejizado absolutamente el sistema de salud que se puede ofrecer a una familia con Alzheimer. Nosotros tenemos especialistas
que se dedican a acompañar a la familia, especialistas de nutrición. Hoy es el Día de la Nutricionista. Claro, el Día de la Nutricionista, sí. Feliz día a todos los nutricionistas que vienen siempre. Gracias al doctor, estuvo ahí, porque estábamos hablando de eso. A todos los nutricionistas, a la gente del colegio, obviamente, a los licenciados de nutrición, feliz día. Gracias. Y la doctor. actividad física, pero sobre todo, como decías vos, Fernanda, el tema de estar bien de la cabeza es importante. Los suecos, que son unos genios haciendo estudios gigantes, estudiaron poblaciones de 6.000, 7.000 pacientes y vieron que la gente que está deprimida o que tiene una vida aislada y sola, tiene un 35% de chances más de hacer Alzheimer que los que no tienen, aunque los dos tengan el mismo gen. Por lo tanto, cuidarse también, aprender a vivir, tratar de vivir bien. Cambio de hábitos. Cambio de hábitos, son los más difíciles, pero estamos a tiempo. Y la dieta, que es fundamental, no cabe ninguna duda, ¿no? Vamos a hacer el primer corte de la noche. Al regreso vamos a seguir hablando de esto. Hay música en vivo y el Refolk en vivo aquí, cerrando la primera parte, y vamos a abrir la mesa de viajes y lugares. Atención, porque se viene una gran fiesta en Oncativo y hoy te la vamos a contar acá, salame de por medio. Corte y ya volvemos.